Durante más de 2000 años, miles de millones de personas han creído en un hombre llamado Jesucristo. Según la tradición, vivió en el siglo I, realizó milagros, sanó a los enfermos, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino y finalmente resucitó después de ser crucificado. Su historia no solo ha influido en millones de personas, sino que ha moldeado civilizaciones enteras, construido imperios y motivado guerras, obras de arte y devoción religiosa en todo el mundo. Sin embargo, la pregunta que realmente importa no es cuánto impacto tuvo su historia, sino si Jesús existió realmente como figura histórica. La cuestión esencial es, ¿existió Jesús como persona real o es simplemente un mito que se inventó y desarrolló con el tiempo? Si eliminamos la fe y la tradición y nos enfocamos únicamente en la evidencia histórica, la existencia de un Jesús histórico se vuelve cada vez más dudosa. De hecho, el silencio mismo de la historia constituye uno de los indicios más claros de que Jesús probablemente nunca existió. Pensemos en esto. Se dice que Jesús realizó milagros públicos de una magnitud impresionante. Alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y peces. Caminó sobre el agua frente a sus discípulos. Sanó a ciegos y leprosos. Resucitó a Lázaro. Y, según los evangelios, tras su crucifixión, los muertos se levantaron de sus tumbas y caminaron por las calles de Jerusalén. Si algo así hubiera ocurrido, habría sido un acontecimiento sin precedentes en la historia del mundo antiguo, algo extraordinario, imposible de pasar desapercibido. Los historiadores romanos, los estudiosos judíos y los escritores cotidianos de la época habrían documentado estos hechos. Sin embargo, cuando revisamos los textos de aquel tiempo, lo único que encontramos es silencio absoluto. Tomemos como ejemplo el mundo romano. Los romanos eran extremadamente meticulosos registrando los hechos. Documentaban rebeliones, desastres naturales, ejecuciones públicas e incluso presagios extraños. Si un predicador judío estuviera atrayendo multitudes enormes, amenazando el orden romano y realizando milagros que hoy consideraríamos imposibles, los escritores romanos lo habrían anotado. Pero ningún historiador romano contemporáneo menciona a Jesús. Ni Séneca, ni Plinio el Viejo, ni Quintiliano, ni Marcial lo mencionan, aunque todos ellos documentaron de manera detallada la vida en esa época. Y lo mismo ocurre con las fuentes judías. Podrías pensar que los historiadores judíos, especialmente los que vivían en Jerusalén, habrían escrito sobre alguien tan disruptivo y milagroso, pero tampoco encontramos registros confiables. El historiador judío más famoso del siglo I, Flavio Josefo, escribió extensamente sobre su pueblo y sobre los eventos de su tiempo, incluyendo la región y la época en que supuestamente vivió Jesús. Sin embargo, no lo menciona, salvo por un párrafo muy sospechoso, conocido como Testimonium Flavianum. Este fragmento de repente elogia a Jesús como el Mesías y menciona sus milagros, algo totalmente fuera de carácter para Josefo, un judío fiel. La mayoría de los expertos coinciden en que este párrafo fue añadido por editores cristianos posteriores. Incluso Orígenes, un líder cristiano temprano, leyó a Josefo y nunca citó este pasaje, porque no estaba en el texto original. Esto nos muestra cuán desesperados estaban los primeros cristianos por darle a Jesús algún anclaje histórico que originalmente no existía. Fuera de la Biblia, todas las referencias a Jesús son tardías, vagas y poco confiables. Escritores como Tácito y Suetonio, que escribieron décadas después de los supuestos hechos, mencionan a los cristianos, pero no dan relatos de testigos presenciales sobre Jesús. Cuando Tácito habla de Christus,
solo repite lo que los cristianos ya afirmaban, sin verificarlo con evidencia independiente. Es como si alguien hoy escribiera: los cristianos creen en un hombre llamado Jesús que fue ejecutado por Pilato. Eso no prueba que Jesús existiera, solo demuestra que los cristianos contaban historias sobre él. El Nuevo Testamento tampoco ofrece evidencia histórica directa. Muchos creen que los evangelios son registros históricos, pero no lo son. El evangelio más antiguo, Marcos, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de la supuesta muerte de Jesús. Mateo, Lucas y Juan fueron escritos aún más tarde. Ninguno de los autores fue testigo presencial. Escribían en griego, lejos de los lugares que describen, y décadas después de los hechos que narran. Imagina a alguien tratando hoy de escribir la biografía de un hombre que vivió en los años 80, sin fotos, sin documentos, solo con relatos transmitidos oralmente durante décadas. Así de poco confiables son los evangelios. Además, si los comparas entre sí, las contradicciones son evidentes. En Marcos, Jesús permanece en silencio en la cruz. En Juan, pronuncia largos discursos. Mateo dice que nació durante el reinado de Herodes, mientras que Lucas lo ubica durante el censo de Quirino, 10 años después. Estas contradicciones muestran que los autores no estaban registrando historia, sino creando teología. No escribían biografías, estaban narrando una historia religiosa. Incluso la crucifixión es dudosa. Los romanos eran brutales, sí, pero también muy burocráticos. La crucifixión era un castigo político documentado con detalle. Sin embargo, no hay registros romanos de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Poncio Pilato existió, pero no hay evidencia de que ejecutara a un Mesías milagroso, aunque los romanos documentaban otras ejecuciones. También debemos cuestionar la geografía de la historia. Jesús es llamado de Nazaret, pero algunos historiadores señalan que Nazaret podría no haber existido en su época. La arqueología sugiere que el pueblo se formó posteriormente. Esto indica que los evangelistas inventaron un lugar de origen para su personaje. La historia de Jesús también toma elementos de mitologías anteriores. La idea de un Dios que muere y resucita no es exclusiva del cristianismo. Osiris, Dionisio, Mitras, todos tenían historias similares, nacimientos milagrosos, roles de Salvador, muerte y resurrección. Por ejemplo, Mitras, adorado en Roma antes del cristianismo, se decía que nació de una virgen, tuvo 12 seguidores, murió y resucitó, y prometía vida eterna. Suena familiar, ¿verdad? El cristianismo no inventó la idea de un Salvador que vence la muerte, simplemente la adoptó y adaptó a su narrativa. Pablo, el primer escritor cristiano, nunca menciona milagros, parábolas o la vida terrenal de Jesús. Habla de él como un ser espiritual, revelado a través de visiones y escrituras, sin mencionar a María, José, Belén, Nazaret o caminar sobre el agua. Para Pablo, Jesús no era un hombre real, sino un salvador cósmico. Esto sugiere que la figura original era mitológica. El silencio de los contemporáneos refuerza esto. Filo de Alejandría, filósofo judío de la época, nunca mencionó a Jesús, aunque escribió extensamente sobre religión, política y vida judía. Incluso la resurrección, central para el cristianismo, carece de evidencia histórica. Los evangelios ni siquiera coinciden sobre lo ocurrido en la tumba. En un relato hay un ángel, en otro, 2. En algunos, las mujeres huyen sin decir nada. Esto sugiere que la resurrección fue inventada para dar autoridad al nuevo movimiento. Un Salvador muerto no inspira religiones. Uno que vence la muerte, sí. Los humanos siempre han inventado figuras legendarias.
Arturo, Robin Hood. Probablemente nunca existieron, pero sus historias se creyeron durante siglos. Jesús encaja en este patrón. Un mito se convirtió en real mediante repetición y fe. Los primeros cristianos no necesitaban pruebas históricas, solo creyentes. Cuanto más difundían la historia, más la gente la creía, y dudar era peligroso. Quienes cuestionaban a Jesús eran silenciados o castigados. El mito estaba protegido por fe y miedo. Hoy, si alguien dijera que hace 40 años un hombre curaba enfermos, resucitaba muertos y alimentaba multitudes en tu ciudad, esperarías registros oficiales, periódicos, diarios, testimonios. La ausencia de esos documentos haría la historia increíble. Con Jesús ocurre lo mismo. Silencio absoluto. Las cartas de Pablo y los evangelios fueron escritos décadas después. Las leyendas reemplazaron la memoria. Las supuestas profecías en el Antiguo Testamento muestran lo mismo. Los cristianos reinterpretaron textos antiguos para que encajaran con Jesús, como el versículo de Isaías sobre una joven que daría a luz, traducido como virgen en griego, creando el relato del nacimiento virginal. Esto no es profecía, es narración retroactiva. La creación de un Salvador respondía a necesidades humanas. Bajo opresión romana, un héroe divino daba esperanza. La fe no prueba existencia, solo muestra utilidad. La Iglesia misma manipuló textos, falsificó cartas y destruyó escritos rivales, lo que confirma la falta de evidencia real. Incluso en el siglo II, escritores como Plinio el Joven, Tácito y Suetonio mencionan a cristianos, pero no la vida de Jesús. Comentaban sobre el movimiento, no verificaban a su fundador. En resumen, toda la evidencia indica que Jesús nunca existió como figura histórica. Fue un personaje inventado, un mito que evolucionó de figura espiritual a Dios encarnado. Su historia sobrevivió gracias a la repetición, la fe y la necesidad humana de esperanza. Pero eso no prueba su existencia real. Jesús no es único. Como Zeus, Osiris o Mitras, fue creado en la imaginación humana. Su mito sobrevivió y ganó poder. Pero sobrevivir no significa ser real. El hombre llamado Jesús de Nazaret nunca existió como persona histórica. Solo existió en historias, mitos y la mente de quienes creyeron en él.